1:45 de la madrugada, hora de Jerusalén. Mis mejores deseos a todos. Hoy vengo con un poco de historia. Es una historia que en algunas partes que uno se detiene a pensar dan hasta ganas de vomitar. Es una historia de oportunismo, de traición, de arribismo, bueno, es una historia bastante vergonzosa, ¿no? Y es la historia, yo me iba a centrar en un proceso que se llamó el proceso de la microfracción, que fue un proceso que ocurrió en Cuba contra ciertos dirigentes de los comunistas de la vieja guardia que estaban haciendo esfuerzos por eh, adquirir ellos la condición de los verdaderos comunistas y entonces ser ellos el contacto directo con Moscú. O sea, los huele eso mismo, los huele esos de los soviéticos. Y entonces ahí chocaron, por supuesto, con Fidel Castro y bueno, y hubo dos procesos contra esa gente, pero bueno, vamos a empezar a hacer un poco de historia. Y entonces eso yo espero que ayude sobre todo a la gente joven. Es una lástima que yo no tenga aquí al lado mío al amigo Mandrake, porque él tiene mucho más conocimiento de esto que yo, porque lo vivió. Pero bueno, vamos a empezar. Si en algo me equivoco o si algo yo lo obvio, bueno, pues está él para inmediatamente ahí para rectificarme y para criticarme lo que sea, y ya bueno, yo le responderé en los comentarios. Vamos a empezar para esto a hacer la historia, esta historia de oportunismo y de traición de los comunistas al pueblo de Cuba. No se puede hablar de la microfracción, que es un proceso que se produjo ya después de la llamada revolución, sin ver los antecedentes y todo las características de ciertos personajes que formaron parte de esta historia. Algunos de ustedes recordarán seguramente a Ricardo Bofill, que falleció en los 90, si no me equivoco, en el exilio. Ricardo Bofill fue un profesor de marxismo, de filosofía marxista en la Universidad de La Habana, hasta que fue uno de los que cayó en desgracia y lo encarcelaron con todo este proceso contra los comunistas estos de la vieja guardia. Y después entonces cuando él sale de la cárcel, él crea el Comité Pro Derechos Humanos. Es el mérito que sí tiene él. Creó el Comité Pro Derechos Humanos y fue la primera organización realmente de la que se empezó a tener noticia de oposición fuera de Cuba. Pero bueno, vamos a darle la vuelta a las ruedas de la máquina del tiempo y vamos a irnos hasta la misma fundación del Partido Comunista en Cuba. En la escuela, se acuerdan, nos contaban aquella historia romántica de Carlos Baliño, el señor aquel de aspecto venerable con aquellos inmensos bigotes, y de Julio Antonio Mella, el joven atleta valeroso, que fundaron ellos junto con 2 o 3 personas más, creo que eran 4 personas. Carlos Baliño, Julio Antonio Mella, José Miguel Pérez y estaba otro que era Bernal del Riesgo, no recuerdo el nombre. Eran los 4 fundadores del Partido Comunista de Cuba en 1925. ¿Qué ocurre? Había problemas con los comunistas siempre desde esa época y bueno, estaban ilegalizados. Ellos estuvieron en la clandestinidad desde la fundación, toda esa época, hasta el 1939, que es cuando ya se les permite legalizarse. Ya después que pasa toda esta etapa de la pentarquía, que pasan todos estos gobiernos de izquierda, los 100 días, todo esto, y después viene el gobierno de Laredo Bru, y entonces después
ya viene el gobierno de Batista. En el año 34 ya quien estaba ocupando la presidencia del Partido Comunista era Blas Roca, que era el dirigente más histórico que se conoce, que lo fue hasta el 62, hasta que se disolvió en época de la Revolución. Este Partido Comunista primero no tuvo el nombre de Partido Comunista, se llamaba Unión 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 Revolucionaria Comunista, era como se llamó un tiempo. Y entonces ya cuando ellos pasan a la legalidad, ¿por qué pasan a la legalidad ellos también? Bueno, en el 39 hay cierta flexibilidad, se les permite salir de la clandestinidad, pasan a ser un partido legalizado y por lo tanto tienen derecho a optar por elecciones, por votar, y etcétera, etcétera. ¿A quién apoyan los comunistas? Pues apoyan a Batista. ¿Por qué apoyan a Batista? Porque con el olfato oportunista que tenían, con esa habilidad que tenían, para ponerse del lado del ganador a última hora, ellos ven en Batista un hombre que contaba con el beneplácito, con cierto beneplácito de los Estados Unidos, y Batista, bueno, era el hombre que era pro estadounidense en ese aspecto, y ellos entonces, para quedar como con una pantalla de antifascistas y todo esto, entonces se alían con Batista, y incluso dos de sus miembros más destacados entran como ministros sin cartera de Fulgencio Batista en ese gobierno de 1940 a 1944, que fueron Juan Marinello y Carlos Rafael Rodríguez. Carlos Rafael Rodríguez es el personaje, es posible que sea uno de los personajes más detestables, más ruines que puede haber dado la historia de Cuba alguna vez. Y les voy a contar también por qué. Bueno, pasa este gobierno de Batista del 40 al 44, el Partido Comunista, esta gente pasan entonces a adquirir el nombre de Partido Socialista Popular, que hay mucha confusión a veces en la historia de Cuba, entre mucha gente. La gente piensa que Partido Socialista Popular eran socialistas y que los comunistas estaban prohibidos o que estaban en otro lugar. No. Partido Socialista Popular era el Partido Comunista, sencillamente tomaron el nombre de Partido Socialista Popular, quizá para hacerlo más asequible a la masa popular, para penetrar mejor en la Confederación de Trabajadores, y para adquirir un nombre quizás menos ofensivo al oído del cubano, que tenía bastante rechazo hacia lo que era el comunismo. Y bueno, siguen en su esto, y entonces, como ellos tenían derecho, por supuesto, a participar en la vida política, para las elecciones del 44 ellos seleccionan un candidato que era el doctor Carlos Saladrigas, y bueno, Saladrigas pierde. Saladrigas lo que obtuvo son 150.000 votos más o menos, y las elecciones, bueno, las gana Grau San Martín. Y bueno, viene la etapa que todos conocemos. Este Partido Comunista siguió penetrando sin descanso dentro de la clase obrera, siguió penetrando en la universidad, siguieron su labor de zapa como siempre han hecho, y llega el momento clave de la historia de Cuba, lo que inició todo la debacle que vino después, que fue el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1953. Y mucha gente piensa que el Partido Socialista Popular se volcó inmediatamente a condenar a Batista. No fue tan así. O sea, de dientes para afuera, quizás sí condenó el golpe de Estado, pero ¿qué ocurrió? Que Batista dio el golpe de Estado en marzo del 52. Perdón si me tuve un patinazo. Batista dio el golpe de Estado en marzo del 52, y ya en el 53 decidió ilegalizar
En ese momento se vivía mucho estaba ya en su apogeo la Guerra Fría, y había mucha oposición al comunismo en Estados Unidos, y entonces Batista decide ilegalizar al Partido Socialista Popular, a los comunistas, Partido Socialista Popular. Pero bueno, ellos todavía tenían sus publicaciones, seguían publicando sus boletines, seguían haciendo su propaganda. Lo único bueno, le habían cerrado el periódico que tenían porque era el órgano oficial del partido, ¿no? Pero ellos seguían, pero no estaban ni presos ni nada. Lo único que no tenían era una legalidad ante la sociedad políticamente. No podían votar, no podían ser elegidos, nada. Y el oportunismo de esta gente llega a tal extremo que en el mismo año 53, en julio del 53, se sabe que Fidel Castro, que él estaba militando, de tanto lugar que estuvo buscando dónde escoger para ver por dónde se colaba mejor, subía más rápido al poder, de tantos grupos que recorrió, finalmente acabó optando por el de Eduardo Chivas. Y entonces la muerte de Eduardo Chivas le dio ya un poco más de protagonismo ya a Fidel Castro. Ya. Fidel Castro, ¿qué hace? Se le ocurre aquella locura de asaltar el cuartel Moncada y el cuartel de Bayamo prácticamente con escopetas de caza y con escopetas de 22 y cosas así. Y bueno, todo el mundo sabe la historia de lo que pasó en el cuartel Moncada, la cantidad de muertos, los que murieron ahí, los que mataron después. Todos saben la historia. Fidel Castro salió ileso de toda la refriega que él. Y a que no saben ustedes quiénes condenaron el asalto al cuartel Moncada. Los comunistas. Los comunistas del Partido Socialista Popular, ellos condenaron el asalto al cuartel Moncada, diciendo que eso era una aventura burguesa. O sea, que era aventura de revolucionarios pequeños burgueses. Y uno de los que criticó públicamente ese asalto fue Carlos Rafael Rodríguez. Y durante todos los años que duró el régimen de Batista, el Partido Socialista Popular, léase comunista, se mantuvieron siempre en una actitud de comodidad. Hicieron sus labores, hicieron sus cosas, pero siempre manteniéndose a salvo. Los que llevaron el peso de la lucha contra Batista fueron en primer lugar el Directorio Revolucionario 13 de marzo y después, bueno, el 26 de julio. Pero los que más a riesgo estaban y los que más muertos pusieron y los que más sufrieron toda la persecución fueron la gente del Directorio Revolucionario. Y hay una historia que es muy triste también. Estoy tratando de hacer memoria. Recuerden que yo soy reacio, sigo con la mala costumbre de no tomar notas. A veces garabateo algo de alguna fecha, pero después no anoto nada. Bueno, el Partido Socialista Popular se mantiene como al pairo, como dicen los barcos cuando están al pairo. No hacen gran cosa por la lucha insurreccional. Y entonces solamente ya a fines de 1957 es que un dirigente de ellos, que era Ursinio Rojas, va a la sierra a entrevistarse con Fidel Castro. Y entonces ya él empieza a olerse que cabía la posibilidad, no se equivocó, de que el movimiento 26 de julio fuera el que ganara la guerra contra Batista, y en cuyo caso ellos tenían que ver qué posición tomaban. Y como eran eminentemente oportunistas, pues Ursinio Rojas abrió entonces la posibilidad de que los militantes del Partido Socialista Popular se integraran como combatientes al movimiento 26 de julio. Mientras tanto, la lucha del directorio era una lucha bastante dura.
Todo el mundo recuerda el 13 de marzo de 1957, la toma de Radio Reloj, el asalto al Palacio Presidencial para justiciar a Batista, que no dio resultado. Batista escapó, y entonces, lógicamente, inmediatamente después se desata la represión. Y esto es un episodio que mucha gente no sabe. Y si lo sabe, no tiene, pero hay mucha gente, muchísima, que no tiene idea de cómo actuaron, en este caso, los comunistas. Entre los que estaban huyendo de la represión aquella después de lo del 13 de marzo, había un grupo de 4 muchachos jóvenes, que estaba Fructuoso Rodríguez, estaba Machadito, estaba Carbó Serviá y estaba Joe Westbrook. Y entonces ellos se escondieron en ese famoso apartamento de Humboldt 7, ahí cerca de Malecón. Y un estudiante comunista que había tenido cierta implicación en la lucha revolucionaria y todo esto, los delata. Los delata nada menos que con Ventura. Y creo que no pasaron ni 2 horas y media o 1 o 3 horas, y fue la policía, fue Ventura para allá con un grupo de la policía, y todo el mundo conoce, los que conocen la historia, que los mataron ahí a sangre fría, prácticamente los asesinaron ahí. Y mientras eso pasaba, el delator, que se llamaba Marcos Rodríguez, alias Marquitos, estaba tranquilamente disfrutando de una película, de un documental en el Boulevard de ahí en San Rafael. Y este delator, precisamente, lo ponen a salvo. A él incluso se le llega a pagar un dinero, se le envía al extranjero y él inicia un periplo por América Latina con el dinero que le ha pagado el gobierno, y al final recala en México. Y en México, quien le da cobijo, quien lo recibe y le da protección y todo, es un dirigente comunista, Joaquín Ordoqui. Y donde enlazan, estas historias enlazan aquí, es la parte más repugnante, yo creo. Pues este dirigente comunista, Joaquín Ordoqui, el dirigente del PSP, le da cobijo al delator de los mártires de Humboldt 7. Y lo acoge en su casa, le dan protección y todo. Y entonces después él alegó de que él no sabía, que pensó que era inocente, que no sabía nada, pero verán que no era tan así. No era tan así. Recuerden que este delator, este Marquitos, era comunista, o sea, eran de la misma línea esta gente. Y Carlos Rafael Rodríguez, ¿qué tenía que ver en este potaje? Pues sencillamente que la mujer de Joaquín Ordoqui, Edith García Buchaca, estuvo casada anteriormente con Carlos Rafael Rodríguez, con quien tuvo 2 hijas. Pero le puso lo adornó con Joaquín Ordoqui. Y pues Edith García Buchaca se fue con Ordoqui, y en esa época estaba ella con Ordoqui en México, y acogieron a este señor, a este delator. Después que entonces triunfa la revolución, fíjense qué historia más nauseabunda, más espantosa. Y antes incluso, fíjense el oportunismo de Carlos Rafael Rodríguez, hasta dónde llegó, que Carlos Rafael Rodríguez se viene a sumar al 26, 5 meses antes de que triunfara la rebelión. 5 meses. Una cosa increíble. Y ese hombre llegó a ser después el ministro de la Reforma Agraria, llegó a ser después representante de Cuba en el exterior, y llegó a ser vicepresidente del Consejo de Estado y de ministro, y se murió tranquilamente en el 97. Uno de los personajes más detestables de la historia de nuestro país.
Y bueno, como iba diciendo, después que triunfa la revolución, que toda esta gente del PSP adquieren sus cargos, empiezan ya, ellos ya habían logrado infiltrarse lo más posible dentro del gobierno, del nuevo gobierno revolucionario. Eh, pues en el caso de estos mártires de Humboldt 7, creo que fue la viuda de uno de ellos, de Fructuoso Rodríguez, la que empezó a hacer esfuerzos porque se abriera el caso contra este delator. Y entonces, a efectos de esto, ella se dirigió a Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos, que era en ese momento el jefe del ejército. Y entonces tenían preso a uno de los hombres que habían matado a los 4 muchachos de Humboldt 7. Era un individuo de apellido Alfaro. Y entonces ella se entrevistó con este hombre, con Alfaro, le mostró un montón de fotografías hasta que llegaron a la fotografía del tal Marquitos y él lo señaló inmediatamente y sin lugar a dudas ese fue el hombre que los delató. Pero después incluso surgieron más pruebas, surgió una carta en la que incluso está apoyado por Ventura una cantidad de dinero que se le dio a este Marquitos y todo. ¿Y qué pasó con Marquitos? La gente se preguntará, bueno, ¿y qué pasó con el Marquitos, el hombre que delató a los mártires de Humboldt 7? ¿Qué pasó? Bueno, pues que él, como era protegido de Ordoqui, del dirigente comunista Ordoqui, que Ordoqui llegó a ser viceministro de las Fuerzas Armadas, él y su mujer, la ex de Carlos Rafael Rodríguez, Edith García Buchaca, que la premiaron con el puesto de presidenta del Consejo Nacional de Cultura. Ellos le gestionaron al tal Marquitos una beca, creo que fue una beca para estudiar en Checoslovaquia, que era en Praga, ¿sí? En un lugar de esto. Y quien le gestionó todo eso fue el señor Alfredo Guevara, que era también, tenía la influencia también para hacer aquello. Pero incluso este hombre, este señor Alfaro, que fue uno de los que mató a los de Humboldt 7, que estaba preso y que lo iban a fusilar, suspendieron la sentencia para que él diera su testimonio sobre el Marquitos este y sobre cómo fue el que delató a esta gente. Y pasa algo increíble, llega Osmani Cienfuegos, que Osmani Cienfuegos siempre sí fue comunista, a la gente del PCP. Osmani Cienfuegos suspendió todo aquello del juicio, se hizo caso omiso a la orden de Camilo, se fusiló inmediatamente a Alfaro para que ya no siguiera hablando. Y bueno, pues quedó el caso de Marquitos en el aire hasta que la señora de Fructuoso Rodríguez, la viuda, siguió insistiendo y apareció entonces esta carta que lo incriminaba sin lugar a dudas en el asesinato. Y entonces fue que lo mandaron a buscar, lo trajeron preso y lo condenaron a muerte. Entonces se hizo un proceso de esto que Fidel hizo en el año 64, como esos grandes espectáculos que él le gustaba hacer. Y se condenó a este individuo a muerte. Y entonces a Ordoqui se le condenó a 30 años. A 30 años. Y se iba a condenar también a la mujer, a Edith García Buchaca. Pero entonces Carlos Rafael, el cornuto, intervino en favor de su ex y habló maravillas de ella para que no le fueran tan... pero bueno, al final Ordoqui y su amada Edith no cumplieron esas penas de prisión. Vivían en una finca, ahí en las afueras de La Habana, muy cómodamente. Eh, Ella podía pasear incluso, se podía dar todo su lujo. O sea, a esa gente nunca les pasó absolutamente nada por aquello. Y este descarado de Carlos Rafael Rodríguez, pues fue un hombre tan... Bueno, incluso en Cuba se le llegó a conocer como el ministro Corcho, porque era un hombre que no se hundía nunca. O sea, que era el clásico oportunista, el clásico oportunista. Y este Carlos Rafael Rodríguez, además, tuvo la desvergüenza, la osadía de ordenarle al embajador cubano en España que gestionara la operación de su hija en España, la operación de la vista. Y
Todos conocen al empresario español Barreiro, que fue, todo el mundo recuerda aquellos camiones Barreiros que habían en Cuba, y el señor Barreiro tenía un contrato con el gobierno cubano mediante el cual se le pagaban, no sé si eran 4 o 5 millones al año, una cosa así, por él. Y mediante ese contrato se ajustó también, Carlos Rafael logró que se ajustara que Barreiros le pagara a su hija un salario superior, ¿no?, al normal. Le pagaban creo que $5,000 mensuales. Y pues la gran vida de la hija de Carlos Rafael Rodríguez se la propició su papito y su mamita, que iba a verla constantemente allá a España, y los pasajes solo los pagaba Liborio, una mujer que se entendía que tenía que estar presa por, por su complicidad en aquel hecho. Y sin embargo vivían en una finca todo tren, y viajaba a España a ir a ver a su hija cuando le daba la gana. Y a la otra hija, bueno, pues la casaron con Julio Casa Regueiro. Así son las historias estas, de estos comunistas. Y bueno, después que triunfa la revolución, toda esta gente del Partido Socialista Popular, que ya habían infiltrado a todos sus comunistas dentro del gobierno revolucionario, entonces Fidel tampoco quería tener organizaciones revolucionarias, partidos y 3 partidos ni 4, quería que fuera al final uno solo. Y entonces, ¿qué hacen? Crean las famosas ORI, que eran organizaciones revolucionarias integradas. Y entonces aquí integraron al Partido Socialista Popular, integraron al 26 de julio e integraron al Directorio Revolucionario. Y entonces ellos tenían entonces se crea después otra cosa, que era el Partido Unido de la Revolución Socialista, una cosa así. Pero mientras duró la ORI, el secretario de ideología, o sea, el organizador de las ORI, era un señor, Aníbal Escalante, que era uno de los ideólogos del comunismo y todo esto. Y producto de contradicciones que había, no solo en cuestiones organizativas, sino en cuestiones teóricas, y entonces Aníbal Escalante y el grupo de él tenían el criterio de que los revolucionarios que no eran del PSP, que no eran del Partido Socialista Popular, que no eran comunistas, habían sido pequeños burgueses que habían hecho una revolución burguesa, y que eso todavía no se podía llamar una revolución ni socialista, ¿no?, que había que seguir avanzando, etcétera, etcétera. Llegan a ser tan dispares los criterios y tantos roces, que entonces Fidel decide ya disolver las ORI. Se crea el Partido Unido de la Revolución Socialista, oigan para eso. Y después de un tiempo, ya, bueno, como todos sabemos, en el año 65, ya cuando ya Fidel decide que ya había engañado lo suficiente, ya que ya se podía declarar que todo era comunismo sin ningún tipo de problema, que no iba a haber ninguna reacción, pues entonces Fidel declara que se va a llamar el partido, va a ser uno solo, y que va a ser Partido Comunista de Cuba. Y bueno, pues Aníbal Escalante, por supuesto, estaba entre los miembros del partido, como mismo lo estaba Carlos Rafael Rodríguez, como estaban toda esta gente. Y entonces, ¿qué pasa? Las críticas de Aníbal Escalante y todas estas roces y todas estas cosas no cesan, no se detienen. Y entonces Carlos Rafael Rodríguez, por supuesto, sabe del lado que está el poder, y se pone del lado de Fidel Castro, está discretamente ahí al lado de Fidel Castro, no se mete en nada de eso. Y entonces ya las acciones que empieza a tomar Aníbal Escalante son ya de mayor crítica, de tratar un acercamiento por detrás de Fidel con la Unión Soviética, para hacer ver a los soviéticos y a la gente del campo socialista que ellos eran los reales guardianes de la ideología comunista en Cuba, y que sin ellos entonces no iba a ser una revolución verdaderamente socialista, comunista, como quería. Y entonces, bueno, incluso hay una oportunidad en que en una comunicación que tiene con el dirigente comunista checo, le dice lo que él estaba pensando hacer y cómo pensaba hacer, y entonces el checo en un momento determinado le dice, pues sabes que te pueden matar. O
O sea que le está advirtiendo de cómo funcionaban estas cosas, ¿no? Y pues llega el momento que, bueno, a Fidel ya le ponen encima de la mesa todos los informes. Fidel lo sabía, lo había mandado a investigar, como él hace siempre, manda a investigar a la gente con tiempo, sin ningún problema. Cuando había reunido bastante pruebas, bueno, entonces le hicieron este juicio por en lo que se llamó la microfracción. Microfracción porque se le da ese nombre, que era la primera vez en Cuba, nunca se había oído esa palabra. Microfracción, ¿no? Era dando a entender que, bueno, que era un pequeño grupo dentro del partido que tenía ideas que no eran de unidad, que eran sectarias, ¿no? Y entonces a esa gente se les condena, que es lo que se llama el segundo proceso a Aníbal Escalante. Y bueno, Fidel ahí si no podía permitir ni ningún tipo de sombra, ni ningún tipo de cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues así terminó esa historia de la microfracción, se condenó a Aníbal Escalante y a la gente, bueno, pues ya ustedes saben lo que hacían, los que no metieron presos, pues algunos se fueron y los que no, bueno, pues los mandaban bien lejos a sembrar eucalipto en Pinar del Río o a dirigir algo por allá por Topes de Collante o a vegetar en algún lugar muy lejos donde el diablo dio las tres voces, como siempre se ha hecho. Y bueno, pues esta es la historia de los comunistas, ¿no? Más o menos a grosso modo, la historia de los comunistas y su oportunismo. Y bueno, no quise dejar de narrar el caso del delator de esto, porque bueno, se ve lo sucio que llegaron a hacer esta gente y las cosas, cuánto mal le han hecho al pueblo de Cuba, que hasta lo han traicionado de la manera más asquerosa, ¿no? Y son cosas que desgraciadamente no se saben y bueno, algún día se abrirá todo completamente y espero que bueno, todo el mundo, la gente joven también lo va a saber. Yo sé que todas estas muelas que doy a veces son un poco largas, a veces son un poco aburridas, pero bueno, yo creo que son necesarias. Yo quisiera a veces ser un poquito más entretenido, no sé, pero bueno, creo que ya tampoco me pega mucho, ¿no? Pero bueno, lo importante creo que es el mensaje lo importante aquí ni soy yo ni es nadie, ¿no? Lo importante es el mensaje, es la historia esta que se ha ido perdiendo, que la gente no sabe y que hay que recuperarla y hacerle ver al pueblo realmente quién lo traicionó y quién ha estado en la sombra desde muchos años antes, desde 1925, quienes estuvieron en la sombra todo el tiempo conspirando contra la libertad del pueblo de Cuba, que fueron los comunistas. Así que bueno, espero que esto les haya sido como siempre, de algún beneficio, de alguna... lamento en realidad que no estuviera aquí a mi lado Mandrake, porque él sí debe tener un conocimiento de eso tremendo. Y bueno, pues ya para mucha gente incluso es asombroso que Juan Marinelo, que fue del Poder Popular y todo eso, y que Carlos Rafael Rodríguez hayan sido ministros de Batista alguna vez. Imagínense ustedes, la gente eso no lo sabe. Y el episodio de Humboldt 7 mucho menos, la gente lo olvidó, eso quedó relegado al olvido, se hizo tanta bulla como para opacarlo y esa gente después quedó en libertad y quedó viviendo la dulce vida. Pero bueno, en fin, esto es parte de la historia y hay que contarla. Mañana tenemos directa, mañana voy a tratar el tema que ya traté del Escambray. Y si da chance, bueno, pues la segunda parte, yo pensaba tratar el asunto de el internet, lo que está representando hoy en día la internet, pero como es un tema bastante extenso, bueno, a lo mejor lo dedico solamente al asunto del Escambray, o quizá algo de lo que hablamos hoy. Así que bueno, nos vemos mañana y bueno, les deseo buena salud y que todo les vaya bien. Chao.